Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados de la Fórmula 1 para aficionados. Hoy, tenemos a media plantilla de vacaciones, pero está conmigo Emmanuel para hacer una disertación, un repaso a las noticias y lo que va a ser el Gran Premio de China. Y pues paso ya a saludarlo. Muy buenas, Emmanuel, ¿cómo andamos? Hola, Dani, ¿qué tal? Bueno, ha sido un lunes, hemos esperado hasta el lunes pues para grabar porque sabíamos que teníamos hoy la reunión de la FIA para decidir el tema de Red Bull con esos puntos de la primera jornada, pero a pesar de que no tenemos noticia con eso, todavía no ha salido veredicto. Creo que tenemos un programa bastante cargado, entonces lo que vamos a hacer es una breve pausa, vamos a poner una promo y comenzamos. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Bueno, y como digo, de Red Bull todavía no sabemos nada. Esta mañana pues han expuesto el caso, todavía no tenemos veredicto. Bromeaba con Manuel porque es algo que siempre nos suele pasar, que publicaremos este podcast y ya tendremos el veredicto, pero bueno, a estas horas pues todavía no ha salido la noticia. Ahora, lo que sí Sí. Pero Dani, por lo visto, las declaraciones de una y otra parte, yo me sorprendería bastante si la FIA decide recalificar a Ricciardo. Es más probable, por lo visto, que le caiga más sanción a Red Bull que otra cosa, porque en la vista se ha presentado, por ejemplo, Mercedes, que ha sido especialmente fuerte, que principalmente es el que ha pedido más sanción hacia Red Bull. También han estado, creo que Force India y algunos equipos más, como Lotus. Digamos que acusación particular, entre comillas. Y después un poco los argumentos de Red Bull, digamos entre comillas, ¿no? Un poco ya lo que dijeron ellos de que el sensor pues fallaba y tal, pero entre los argumentos de la FIA de que se saltaron pues sus indicaciones, y se ha sabido algún dato que, por ejemplo, de toda la carrera, de las vueltas donde el flujo estaba correcto fueron las de safety car. El resto de la carrera fue en teoría ilegal, y se llegó a hablar de que Ricciardo estaba ganando en torno a 4 décimas gracias a ese flujo ilegal, ¿no? Y como digo, yo me sorprendería bastante de que a Red Bull le saliera bien la jugada. O sea que veremos seguramente mañana, martes, que salga el veredicto. Bueno, pues veredicto que ya pues comentaremos con el post o directamente con el entreboxes del Gran Premio de China. Pero bueno, la noticia que ha saltado esta mañana y que pues la verdad nos ha sorprendido por lo que ha tardado en producirse, cuando llevamos tantos años viendo pues que debería pasar algo así. Y hoy la noticia ha sido pues que Stefano Domenicali, que es quien lleva pues la responsabilidad del equipo Ferrari en Fórmula 1,
ha dimitido. No lo han echado, sino que directamente ha dimitido. Marco Mattiacci pues será sustituto. Emanuel, comentabas una interesante teoría también sobre este sustituto, ¿no? De qué otros posibles personajes podrían haber llegado a tocar. Bueno, pues para empezar, yo la verdad es que como han pasado tantos años y no es la primera vez, de hecho en el último podcast lo dijimos, no, a ver si alguien dimite, qué tiene que pasar para que dimita y tal. Yo hasta, o sea, no lo vi cercano porque como no suele pasar nada, pues sí, finalmente hoy ha dimitido, que también por quién ha sido sustituto, que es el CEO de Ferrari en Norteamérica, que previamente fue el jefe de la división de Ferrari en Asia-Pacífico, y que ya algún medio decía que iba a estar en China. Todo parece indicar que esto ya era digamos que ya lleva un tiempo planificado, porque si Marco Mattiacci va a estar en China ya ejerciendo su puesto de director principal, pues ya tiene que tener una planificación, con lo cual no es algo que Dominical haya decidido hoy mismo, sino que ya debía tener decidido días previos, porque la situación de Bahrein, digamos que llegó a un punto límite, porque esto ya, que todo el mundo se ría de ti, pues tiene un límite, ¿no? Y en Bahrein llegó a cotas, vamos, como suele decir, se desbordó el vaso, ¿no? Y de sustitutos, pues bueno, se viene hablando de los clásicos, desde Ross Brown, Fabio Briatore, no sé, alguno más seguro que se habrá dicho, pero digamos que los más rumores concretos son Ross Brown y Fabio Briatore, ¿no? En cuanto a Ross Brown, yo creo que Dani, que los llegamos a comentar, ¿no? A principio de temporada, que Ross Brown mismo dijo que se retiraba, ¿no? Que se iba a pescar y que quería estar al menos un año tranquilo, pero vamos, lo que parecía indicar es que se retiraba y al menos un año no iba a estar fijo, ¿no? Y después con Fabio Briatore, que luego hemos visto, por ejemplo, en los boxes en Bahrein, justamente, pues algún rumor decía que estuvo en algún meeting de urgencia en Maranello estos últimos días y tal, pero no sé, yo mi teoría es que, por ejemplo, Ross Brown evidentemente es un tipo que lleva curtido en la batalla y sabe que coger Ferrari una vez empezada la temporada, pues si se lo han ofrecido y le apetece, pues sabe que no es el mejor escenario, ¿no? Quizás es mejor trabajar desde la sombra con Marco Mattiacci, dirigido desde de las afueras por Ross Brown, y que digamos que se queme un poco Marco Mattiacci y para la siguiente temporada Ross Brown, ¿no? Y con respecto a Briatore, pues Briatore no es tonto, evidentemente, y estar a cargo de Ferrari quema mucho, porque estás cada día mirado por millones de personas, y si el coche no va, vamos, los ojos van a mirar hacia ti cada día que el coche no va, con lo cual es quemar tu figura. Y Briatore ahora mismo está en una posición muy cómoda, está en el entorno de Ferrari y puede decir lo que quiere, y encima es que no tiene que dar ninguna explicación porque no tiene ningún cargo, con lo cual pues es una situación ideal, ¿no? Ahí parece que tiene peso para decir su opinión libremente y que a veces le hacen caso, y encima no tiene que dar explicaciones. ¿Para qué arriesgarse a meterse a jefe y que igual le caiga un paquete porque el coche no va? Porque hay que tener una cosa clara. Dominicali, pues sí, al final se ha ido, pero mañana en China el coche no va a mejorar un segundo de repente, ni en España, ni en Alemania, ni al final del año. O sea, no es esto de hoy para mañana que el coche va a ir rápido. Alguien tenía que salir, evidentemente, que yo creo que alguno más tendrá que salir, porque no es solo de Dominicali, ahí habrá técnicos, sobre todo la parte de motor, que claramente, por lo visto hasta ahora, ha fallado clamorosamente. Te acordarás, Dani, que Montezemolo se ha cansado de decir que quiere una Fórmula 1 con menos aerodinámica, más motor, todo este asunto. Bueno, los últimos años, y justamente ven la temporada, cambios en el motor, turbo, la parte eléctrica, y caen estrepitosamente, y alguien de esa parte tiene que caer. Con lo cual, pues yo imagino que alguno más caerá. No, desde luego, esto es un deporte que, aunque bueno,
realmente corre el piloto. La parte importante es el coche. Un piloto sin coche no hace nada. Y ese coche pues lo ponen en la pista unos ingenieros que tendrán, pues digámoslo así, visto como un proyecto de ingeniería, pues un jefe de proyecto. En este caso, bueno, pues quien mandaba era Dominicale, quien pues ponía los equipos un poco a trabajar y a pensar, y la verdad es que pues mucho tiene que cambiar para que se traduzca eso en un coche. Solo de pensar en lo que han tardado en ir haciendo cambios en las anteriores temporadas, el cambio, digamos, de que se cambie pues a los equipos de ingenieros, de desarrollo pues de ese coche, la verdad es que no creo que ni este año lleguemos a ver ninguna novedad en cuanto al coche, ninguna mejora más allá de las que suelen ser pues durante una temporada en este coche. Habrá que esperar ya casi al año que viene, porque habrá que cambiar pues igual los planes de trabajo, igual hacia dónde quiere ir el equipo o dónde quiere sacar más rendimiento, y eso pues lleva mucho tiempo, muchas horas de trabajo, de simulación, de fabricación, que si bien pues Ferrari pues tiene una parte buena, que es que realmente pues son ellos los que se fabrican el coche, que no tienen problema en ese sentido, no dependen de un fabricante. Por ejemplo, conocemos el caso de Red Bull, que tiene los motores Renault y que han estado protestando en las últimas carreras. Pues Ferrari puede poner, pues digamos, un parche mucho más rápido que cualquier otro equipo de estos, pues que construyen un chasis y compran un motor. Entonces, bueno, sí que tienen esa maniobrabilidad, pero no creo que quede para este año. O sea, estamos ya pensando en 2015 que puedan pues verse los resultados o empezar a verse los resultados. Durante este año, pues a Marco no le quedará más remedio pues que comerse el trabajo que ya estaba hecho e intentar pues llegar a mejor puesto. ¿Qué puede cambiar o qué sí que podría llegar a ser una diferencia? Quizá pues lo que se ve directamente en una carrera, es decir, la planificación, el tema de cuándo pones a tu piloto un neumático u otro, cuándo haces las paradas, etcétera, etcétera. Eso sí. Y también es algo pues que en muchas ocasiones hemos visto que Ferrari se equivocaba, que Ferrari pues no parecía tomar la mejor decisión, y bueno, yo creo que es lo único que puede cambiar. Y después, centrándose un poco en la figura propia de Marco Mateacci, pues como decías, lo que es deportivamente, pues poquito o nada. Digamos que él se ha enfocado a vender Ferraris, que la gente compre Ferraris en Asia, en el continente asiático, y ahora en los últimos años en Estados Unidos, que en ese respecto pues ha aumentado sus ventas exponencialmente en Norteamérica. Pero después en la parte deportiva poquito, ¿no? Es un poco de las críticas ahora de las últimas horas, porque pues que Ferrari ha puesto a alguien que sin experiencia en la Fórmula 1, que eso puede tener sus partes buenas y sus partes malas. Por ejemplo, yo imagino que Marco evidentemente se dejará aconsejar por los que tienen al lado, ¿no? Y ahí sabremos si los consejeros son buenos o son malos. Y si son malos, pues ya sabemos que esos consejeros igual tienen que ser los siguientes en abandonar el barco, ¿no? Y... ¿No te recuerda este perfil de vendedor a alguien que sí que llegó a triunfar en la Fórmula 1? Hombre, sí, eso te iba a comentar. Que con respecto a estos ejecutivos que entran a dirigir un equipo, pues tenemos varios casos. Por ejemplo, Briatore puede dar el perfil y ha tenido sus años negros, pero ha conseguido ser campeón del mundo con varias escuderías, ¿no? Y ahí está, que sigue en el candelero con posible rumor para ser el director de Ferrari, ¿no? Y después tenemos otros casos negativos, por ejemplo, el caso de Toyota, que fue a ser el director principal, fue creo que un ejecutivo de Lexus, y ya sabemos cómo ha acabado Toyota, ¿no? Que acaba, bueno, un pastizal tremendo que resultó en varias poles y unos cuantos podiums y nada más, ¿no? O sea que tenemos las dos vertientes, ¿no? También la verdad es que es difícil que
justo salga otro Briatore, ¿no? Que te salga también, pero bueno, la verdad es que Marco ha hecho méritos, al menos en la parte ejecutiva hasta ahora, pues creo que le han dado el premio ejecutivo del motor del año, creo que en el 2012 o 2013, o sea que en ese aspecto se le da bien. Ahora manejar la escudería, pues saldremos de dudas, ¿no? Y otra vertiente del nombramiento, yo decía que igual podría dar paso, por ejemplo, a Ross Brown o a otro, o también puede continuar él perfectamente. En su día Dominicali entró y ha continuado años y años y años hasta ahora, ¿no? Y Marco Mateacci puede ser el clásico caso de entrenador de la cantera, bueno, que conoce el equipo de toda la vida y que da paso a un entrenador de más pedigrí, digamos, o puede ser el típico caso de entrenador que conoce la cantera y tal, que continúa 4 años y triunfa o no triunfa, ¿no? Ahí tenemos las dos vertientes. Saldremos de dudas, como tú decías, pues ahora es que el rendimiento está a lo que está y pues eso no va a ganar Ferrari pasado mañana, salvo que abandonen 8 coches, pasa algo extrañísimo. Por ahí ha habido un cambio y veremos, ¿no? Yo ya digo que creo que alguno tendría ni que lo echen, ya tendría que emitir de por sí, porque pues eso, la parte de motor alguien tiene que caer ahí porque vamos, es que Renault está en una pobre situación, es mejor. Mercedes ya ni hablamos, ¿no? Que les haga una barbaridad, pero que Renault ahí que tiene problemas sea superior, pues es lo que hay, ¿no? Y vete tú a saber si habría otro, no sé, por poner. Si llega a estar Cosworth, pues igual hasta le da un susto a Ferrari, ¿no? Que ya sería muy preocupante, porque esto del motor... Desde luego, pues la cosa está complicada en la escudería de Módena, la escudería italiana. Y bueno, otra de las cosas que también hemos sabido pues estos días es que otro de los que se apuntaban pues desde las aficiones y desde, digamos, los medios de comunicación como también posible culpable por su gestión ya directamente no de la escudería, sino del propio Ferrari, sería Montechémolo, que ha cosechado pues poco en lo deportivo, parece ser que algo más en lo comercial, que al final, bueno, pues está dirigiendo toda la marca, y que bueno, que parece ser que se queda, según ha ratificado pues el Consejo de Administración, creo recordar, pues hasta el 2016. Sí, pues justo creo que una semana antes de Bahrein, una cosa así, pues salía la nota de que el Consejo confirmaba la continuidad de Montechémolo, el vicepresidente y toda la cúpula de Ferrari, como tú dices. En la parte comercial va viento en popa y yo creo que por eso le mantienen, porque la imagen de la escudería de los años de Ferrari y de Schumacher, que aquello metía miedo, o sea... Era una cosa que decías, bueno, gana Ferrari, si no gana Ferrari, descalifican todos para que gane Ferrari. O algo así, ¿no, Dani? O sea, era Ferrari, era decir que victoria segura o, vamos, sí o sí. Y sabías que Ferrari siempre tenía un as debajo de la manga en esa época y ahora, pues, no sé, son los pupas de la categoría, o sea, son los hazme reír de todo el paddock. Y, o sea, el pasar en 10 años de una cosa a la otra, pues... es como decimos, para hacérselo mirar. Y después, Dani, hablando de los posibles candidatos, podría haber otra tercera vía que sería promocionar a uno de los directores, por ejemplo, Pat Fry, James Allison, sobre todo centrado en esos dos, promocionarlo para team principal. Y si ya me apuras quizás un experimento para Ferrari quizás demasiado, pues hasta poner a un piloto como team principal, por ejemplo, de la Rosa, que es, como digo, sería un experimento y quizás Ferrari no se lo puede permitir, pero promocionar a Pat Fry o a James Allison, un tipo de estos que, bueno, está en la Fórmula 1 desde siempre, pues se diría otra posibilidad que,
Montechémolo no sé si ha contemplado, pero al final se ha decidido por un ejecutivo. Sí, a veces la idea de poner siempre pues a alguien que mande en un puesto de mando, sí, obviamente es lo más fácil, pero también es fácil que esa persona pues no tenga los conocimientos o no tenga, pues digamos, la capacidad de dirigir en otro puesto pues que no es el suyo, ¿no? En este caso hablábamos eso de Briatore, por ejemplo, que llegaba de ser pues un directivo de Benetton, y llegaba al equipo y conseguía pues adaptarse a lo que tenía que hacer pues en un equipo de carreras. Tener a alguien dentro del equipo, pues como tú dices, a un expiloto, a alguien que está pues integrado en el equipo desde hace tanto tiempo, que conoce la Fórmula 1 desde dentro, pues la verdad es que, a ver, estamos escuchando una retransmisión en la cual pues está pues por ejemplo De La Rosa en las retransmisiones españolas. Bueno, y De La Rosa dice, bueno, pues los otros equipos tienen que entrar en estas vueltas. O sea, es una persona que está formada, que sabe más o menos leer la carrera, y que eso es lo que hace falta. Al final, pues puede mandar cualquiera. El tema es hacerlo bien. Entonces, posiblemente, pues pudiera ser una solución un ingeniero de pista con mucha experiencia, que son incluso pues los que más veces han tenido que leer una carrera, los que más intensamente viven una carrera dentro del pit lane, que son pues eso, los ojos del piloto fuera del coche, y que bueno, pues podría ser una opción. Pero bueno, igual Ferrari, la gente que tiene buena, no es el tipo de puesto en la cual se puede aprovechar su talento. Igual pues tendría que fichar a alguien de fuera o algo así. Es que Ferrari, es que ahora de quién te fías, porque por ejemplo Pat Fry, ¿cuántos años lleva en la escudería desde que vino de McLaren? 3 años, 2. Quizás el único que no está un poco quemado por los resultados es James Allison, que vino en septiembre, digamos que lleva trabajando en la escudería 4 meses a lo sumo, y quizás sea el que menos culpa pueda tener, pero pues eso, Pat Fry, vete tú a saber si igual es el culpable él. Tom Basis, el jefe aerodinámico, bueno, ese no sé, pero también debe tener lo suyo. Después el responsable, Luca Marmoni creo que se llama, responsable de motores, pues también vete tú a saber. O sea, es que ¿quién se fía ahora que realmente el problema capaz? El problema es que los puestos que estás comentando son los que antes decías. Igual esta gente pues tiene que salir, igual tienen que cambiar esa gente, porque su trabajo no está siendo el adecuado. Entonces, quitar a una persona que en su puesto real, natural, por decirlo así, no son capaces de llegar al máximo, hombre, yo veo un poco complicado, ¿no?, que lo pueden sacar de ahí. Tiene una papeleta difícil Marco, y tiene una papeleta difícil quien lo ha puesto ahí, ¿no? Hay que pues dejar correr este año, que no sería del todo culpa o bueno, pues que el posible resultado final fuera causado pues por esta decisión. Y el año que viene pues habrá que ver si se queda esta persona, si finalmente pues uno de estos dos pretendidos acepta, digamos, pues empezar de cero una temporada en vez de meterse cuando ya está todo en marcha. Y bueno, pues habrá que estar un poco atento. Sí, después Marco pues tiene ahí a 2 pilotos campeones del mundo como son Alonso y Raikkonen, y igual también tiene que decidir por quién se aconseja más, si por los pilotos o por los ingenieros, ¿no? Que igual si se aconseja por los pilotos, igual cae ingenieros como moscas pasado mañana. Igual si se aconseja más por los ingenieros, pues igual empezamos a ver a los pilotos, que yo creo que Alonso ya debe estar quemadísimo, y Kimi no me extrañaría que ya esté quemadísimo, porque viene de Lotus potable a Ferrari que mal, que si el coche no va, que entre mala suerte, no sé qué, entre una cosa y la otra, pues también va a acabar quemado. Bueno, y continuamos porque aparte de los movimientos en Ferrari,
también ha habido movimientos en otras escuderías y además escuderías importantes. Por ejemplo, Mercedes, que va viento en popa para ganar los 2 títulos, pues en diciembre del año pasado Bob Bell decía que iba a abandonar la escudería y finalmente hoy Mercedes ha comunicado que a finales de este año dejará la escudería definitivamente y que su puesto, que creo que era director técnico de Mercedes, esa responsabilidad la va a transmitir a Paddy Lowe y no va a haber sustituto, no va a haber otro nuevo director técnico, sino que toda su responsabilidad la va a absorber Paddy Lowe. Con lo cual, pues Bob Bell pues es ahí un director que queda en el aire ahí y puede ser futurible fichaje para otra escudería, por ejemplo Ferrari, por ejemplo, no sé, McLaren, que también está en pleno proceso, parece, de recursos humanos con gente, incluso Red Bull. O sea que hay un personaje importante y de una escudería que está arrasando esta temporada que se queda libre, con lo cual imagino que novias no le faltarán. Desde luego no está dejando una patata caliente este hombre. Entonces, bueno, no sabemos qué motivará esta decisión, pero ahí está. O sea, el año que viene, el 2015, pues habrá un ingeniero, un alto cargo, digamos, dentro de un equipo de Fórmula 1 que estará disponible o puede estar disponible, pues como tú dices, para que otro lo recoja para su equipo. Y también pues otro cambio en Red Bull, que parece ser que ya tienen para pronto, bueno, pues para ahora mismo, a Dan Follows, que será pues el sustituto de Peter Prodomo y que parece ser que se va a hacer cargo o va a estar trabajando en aerodinámica, ¿verdad, Manuel? Sí, recordamos que creo que a finales del año pasado, ¿no? McLaren anunciaba que había fichado para la temporada 2015 al jefe aerodinámico de Red Bull, que eso es como decir, como quitarle, no sé, el santo grial a Red Bull, ya que no le quitas a Adrian Newey, que era Peter Promodow, y se venía hablando de que igual Red Bull le hizo una contraoferta para que se quedara a Peter y no se sabía muy bien dónde estaba Peter Promodow y finalmente pues esta semana pasada Red Bull anunciaba su sustituto, que era Dan Follows, que curiosamente Dan Follows, digamos que sería ¿cómo decirlo?, la mano derecha de Peter Promodow, ¿no? Que en un momento de la temporada pasada abandonó la escudería y que durante ese proceso de abandonar la escudería, según McLaren, firmó un contrato con ellos. Y es por eso que McLaren ahora va a reclamar que tiene un contrato legal con Dan Follows. Con lo cual pues puede haber ahí un pequeño lío legal por con quién se queda Dan Follows y no sé si hay que pagar una multa con McLaren. Bueno, ahí Red Bull pues se ha metido un poco en un lío porque por una parte se queda sin Peter Promodow, que digamos que sería, si Adrian Newey es el padre, pues supongo que será la madre de los hijos de estos últimos años ganando Vettel, ¿no? Y por otra parte, pues tiene ahí un poco el lío de Dan Follows, pues vete tú a saber la parte legal que puede contraer esto con McLaren. Igual se tiene que quedar unos meses en blanco, porque ya sabemos que cuando un cargo de este tipo sale de una escudería para ir a otra, tienen que pasar, creo que son 6 meses sin estar en una escudería, por eso de pasarse información de una escudería a otra, que ahora mismo es en lo que está Peter Promodow, que ahora mismo está en sus meses entre comillas de descanso para entrar en McLaren. Y pues ahí está un poco el lío montado entre McLaren peleándose por ese contrato que supuestamente firmó Dan Follows antes de que Red Bull, viendo la marcha de Promodow, le ofreciera el cargo de y también su suculento sueldo y pues decidió aceptar el cargo de Promodow y pues eso, McLaren lo reclama, ¿no? A ver en qué acaba todo este tema legal, porque McLaren, como decía antes, también está en pleno proceso de traer gente y de momento se ha llevado el pez gordo, que es Promodow, ¿no? Ya confirmado para el 2015.
Y continuando con más cositas, pues tenemos que se venía hablando de la posible entrada de nuevos equipos en la Fórmula 1. La decisión si eran aceptados o no se ha venido retrasando tanto que alguno de estas propuestas salió, creo, hace 2 o 3 semanas de que o decían algo o ya cancelaban el proceso para entrar en los próximos años, porque no se puede hacer la cosa en 6 meses, ¿no? Y finalmente ya Eccleston daba pistas en Bahrein y posteriormente de que había un equipo aceptado, y así lo ha hecho oficial la FIA, que ese equipo aceptado va a ser el Haas. Como yo creo que ya lo comentamos en algún momento, ¿no? Que el equipo está americano, que ya tiene un equipo en la NASCAR y que se le ha dado luz verde, y que ahora estamos un poco a la espera de ver cuál va a ser su motorista, que bueno, se rumorea que podría ser Ferrari, y también cuáles van a ser sus pilotos y un poco cómo van a hacer con el chasis y todo. Bueno, toda esta historia de montar un equipo nuevo, que bueno, ya hemos visto algunas experiencias que puede salir bastante mal. Por lo de pronto ya han confirmado que la sede va a estar en North Carolina, con lo cual pues será una novedad, porque todas las sedes de todos los equipos de Fórmula 1 están en Inglaterra o están en Italia, creo recordar, y que un equipo americano evidentemente va a tener la base americana, y no sé cómo resultará, porque bueno, la mayor parte del calendario viene siendo Europa, Asia, toda esta zona. Pues a ver cómo se manejan, si igual deciden hacer una subsede o una cosa así, pero en todo caso la principal va a estar ahí en North Carolina. Y después, pues eso, buscar patrocinadores. Incluso se habla de algún patrocinador americano importante que quiere entrar en serio, pero a saber si irá con este equipo o con otro. Buscar motorista y los pilotos, ¿no? Y después la FIA también ha anunciado que está estudiando la viabilidad de otro equipo. El nombre de equipo ya lo ha dicho la FIA, que sería Forza Rosa. Y se viene hablando que este sería el equipo capitaneado por Colin Coles. Sabemos que Colin Coles viene de Midland, y lo conocemos últimamente por el caso HRT, ¿no? Y lo especial de este equipo Forza Rosa es que Forza Rosa en Rumanía es el encargado de vender Ferraris. Con lo cual, digamos que podría ser una especie de Toro Rosso, pero Ferrari. Habría que ver si finalmente la FIA lo acepta y todo este asunto, lo mismo que el Haas, pero en referente a esto, ¿no? Pero si ya partimos de la base de que un poco puede estar de la mano de Ferrari, pues en los últimos años hemos visto como Montechémolo también se quejaba de Toro Rosso, que Red Bull tenía un equipo, que él también quería tener ahí un tercer Ferrari, un equipo cliente. Pues igual es su posibilidad de tener ahí ese equipo en parrilla. Veremos en qué queda cosa, porque Haas también ha dicho que tiene la posibilidad de entrar en 2015, o si por tiempos le va mal, entrar en 2016, que no entrar en 2015 no le supondría ninguna penalización, con lo cual pues tienen ahí cierto margen, porque digamos que la Fórmula 1 pues ya sabemos que tiene ahí un problema presupuestario, que están ahí los equipos peleando. Bueno, hay un grupo de equipos que ahora mismo formarían el grupo de estrategia, que digamos que serían Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams, creo que hasta Lotus, y el resto estaría excluido de ellos, o sea, los equipos pequeños excluidos de ese. Y los equipos grandes lo que quieren es tener un presupuesto más grande de lo que quiere un poco la FIA. Y lo que quiere la FIA es lo que quieren un poco los equipos pequeños, ¿no? Creo que lo que quiere la FIA es aproximadamente un poco menos de 200 millones de dólares, y lo que quieren los equipos grandes son 250, en torno a eso, ¿no? Y hay una gran diferencia, y claro, pues hay peleas, y incluso yo ya he descartado que se pueda llegar a un pacto para 2015, y vete tú a saber en qué queda la cosa, porque llegar a hablando de dinero y que todos lleguen a un acuerdo en Fórmula 1 parece un ideal, ¿no? Más que otra cosa.
Y después también tenemos, hablando de posibles entradas en la Fórmula 1, también esta semana se venía hablando de la posible entrada de nuevos motoristas. Se hablaba de que en la cúpula de BMW pueden estar estudiando la entrada de nuevo a la Fórmula 1 como motorista, e incluso se ponía fecha, en concreto mayo, para decidir si entraban o no entraban. Ahora va a que ver, porque BMW, por ejemplo, de los alemanes, de hecho se nota bastante que, por ejemplo, el DTM, que es un poco el campeonato base para los alemanes, por ejemplo, Mercedes estos últimos años ha bajado, y yo creo que un poco es consecuencia de que ahora mismo estén también en Fórmula 1, ¿no? Se han dedicado más recursos a la Fórmula 1 y por eso en el DTM quizás está un poco más bajos, ¿no? Después tenemos Audi, que bueno, Audi no está en la Fórmula 1, pero está ahí en las Le Mans, y que bueno, en Le Mans suele arrasar, pero poco a poco va teniendo la competencia de Toyota, Porsche y tal, y igual tiene, bueno, digamos que tiene una posición equilibrada, ¿no?, entre los campeonatos con respecto entre Le Mans y el DTM. Y después está BMW, que solo está, digamos, en el DTM, y que el año pasado no, hace 2, pues era su año de vuelta al DTM y conseguía ganar, con lo cual están ahí bastante focados, y habría que ver si les compensaba, bueno, si quieren entrar definitivamente, porque yo creo que con estos V6 Turbo yo creo que le compensa a casi todos, ¿no? Incluso con este equipo nuevo Haas se habla de la posibilidad de que Ford se involucre más con Cosworth y que sea un poco ese el motorista de Haas, aunque ya ha dicho que, como decía antes, lo más posible es que sea Ferrari y que se lleve el gato al agua con estos equipos nuevos, pero bueno, todo está sujeto a cambios. Bueno, ahí tenemos también pues el ejemplo del que va a entrar el año que viene sí o sí, que es Honda, y que, bueno, pues es un clásico de la Fórmula 1 que vuelve después de varios años fuera, y que podría ser un poco pues el ejemplo que cojan los directivos de BMW pues para hacer esa vuelta, que con este año de cambios, de nuevo motor, de nueva cilindrada, de la vuelta al turbo, pues sí que podría ser un año el que viene pues fácil para que BMW se incorpore. Tendría que decidirlo ya para tener un desarrollo, porque bueno, es un motor común el 1006, pero bueno, pues hay que trabajar y adaptarlo, y habría que ver pues quién se decide a hacer el cambio, ¿no? Casi tendría que ofrecer algo bastante bueno BMW de alguna manera, pues para que equipos, pues no sé, el tema de Renault, por ejemplo, que está en horas bajas como motorista y que tiene varios equipos, pues que decidan dar el salto, por ejemplo, a BMW. Habrá que ver un poco cómo acaba la temporada, y eso, lo que tú comentabas, de que en mayo pues que iban a decidir pues en BMW, se supone que iban a decidir qué es lo que van a hacer. Ellos, por supuesto, ya dijeron que, bueno, han salido al paso del rumor negando todo, pero ya hemos visto con Honda que semanas antes también no vamos a entrar en la Fórmula 1, no sé qué, no sé cuántos, y al final pues firmaron con McLaren y tal, o sea que esto puede estar en marcha perfectamente, ¿no? Y hablando de esto de rumores, ya sabemos cómo está la situación de Red Bull con respecto a Renault, y Helmut Marko hace semanas, ya lanzó un ultimátum a Renault de que si en unos cuantos meses el tren de potencia de Renault no mejoraba, pues Red Bull se iba a buscar la vida. Que uno de los rumores, no sé si ya lo comentamos, Dani, que se hablaba de la posibilidad de que Red Bull también adquiriera el bloque de Cosworth, que hay que recordar que Cosworth ha desarrollado un V6, pero digamos que está ahí en el armario, ¿no? Y se hablaba de la posibilidad de que Red Bull adquiera, bueno, que partiera de la base del Cosworth para hacer su motor, ¿no? Y viendo cómo Marco ya ha lanzado el ultimátum a Renault, pues, oye, todo medios económicos Red Bull tiene, y sería posible. O también Red Bull igual le interesa llegar a animar a, por ejemplo, a BMW, porque ya Honda, al menos para 2015, McLaren lo tiene en exclusiva, ¿no? Y pues eso,
si Red Bull quiere un ultimátum, no imagino que se esperara un año para después entrar en Honda. Y después es que otro motorista, no creo que Mercedes esté muy por la labor de darle su motor a Red Bull. Y Ferrari, bueno, Ferrari tal como están las cosas, yo creo que a Red Bull le diría que no, porque el motor de Ferrari parece ser uno de sus puntos flacos, ¿no? Y así está un poco la situación con Red Bull, que bueno, digamos que, como ya dije yo en el resumen de Bahrein, son los únicos, yo creo, que veo con capacidad de hacerle un poco de daño a Mercedes, porque el resto pues o está con Mercedes, pero no tienen la capacidad, digamos, técnica para evolucionar el chasis, pues ya sea Williams, Force India y los otros equipos con Mercedes. Y después Ferrari, pues ya sabemos todos en la situación que está, y lo único que queda sería Red Bull, porque el resto con los otros escuderías con Renault pues tampoco tienen la capacidad para evolucionar su chasis, ¿no? Desde luego, mira que hay semanas que pocas noticias tenemos y pocos movimientos, pero hoy pues sí que hemos tenido pues una sección de noticias bastante contundente y con novedades importantes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no nos queda... Sí, una última cosa, Dani, es que en la misma reunión del Consejo Mundial que se aceptó, pues que en Trabajas, también se confirmaba que los equipos se iban a reunir para solucionar el tema, bueno, los motoristas se iban a reunir para solucionar el tema del ruido, que como comentamos en el anterior podcast, en eso sí que hay consenso de todos, y va a haber una reunión para qué posibilidades hay de, sin cambiar el reglamento, porque Mercedes está dispuesto a cambiar cosas para mejorar el ruido siempre y cuando no sean cambiar cosas en el reglamento, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esto, pues todos están de acuerdo, pues no sé, incluso Harald Frentzen, el antiguo piloto alemán de Fórmula 1, sugería que coge el taladro y hacerle unos cuantos agujeros al tubo de escape, ¿no? Porque realmente otra cosa, incluso desde Renault mismo lo han dicho, es que poco más se puede hacer, porque si quieres cambiar el ruido habría que tocar el reglamento, y como digo, Mercedes pues está en su derecho de que no quieren cambiar el reglamento, porque esto ha sido aceptado por todos, y si quiere cambiar el reglamento pues ya se verá otra temporada, pero está empezada pues no. Desde luego el tema del ruido está dando bastante que hablar durante todo este año, y la verdad es que no hay yo creo que no hay una posición intermedia, ¿no? O te gusta o no te gusta. O te gusta el escuchar menos fuerte los motores y poder escuchar, pues por ejemplo cuando salen de boxes los neumáticos chirriando, o cuando hacen una frenada, pues ese que se pasan de frenada, pues queda más claro cuando oyes el chirrido de los neumáticos al hacer un plano, o la gente dice que no. Pero bueno, esto pues para gustos colores, y se ve que bueno, pues en los circuitos, cosa que por ejemplo nosotros no podemos comprobar, en la televisión suena de otra manera, no muy distinta, la verdad, pero parece ser que en los circuitos sí es algo bastante evidente, y que bueno, pues ahí siguen con el problema del ruido, y habrá que ver un poco pues eso, cómo lo solucionan sin que nadie se moleste por no tocar nada del motor o por tener que tocar algo del motor. Como bien dicen los de Mercedes, el cambiar el reglamento les puede venir mal y le puede venir bien a algún rival, con lo cual ellos que se quede como está, y que bueno, que ya arreglen de otra manera el tema del sonido. Pues sí, la verdad es que esto del ruido nos va a llevar por la amargura de toda la temporada, ¿no? Pero si las carreras son como la última en Bahrein, no dan, y yo creo que el ruido, vamos, a un segundo plano. Y yo, bueno, ya desde incluso Malasia escuchaba los coches y, o sea, ni me fijaba en el ruido, ¿no? Si ya de estar ahí 4 horas viendo los coches por televisión, ya, vamos, totalmente natural, y yo pues no notaba nada. Evidentemente, si vas a YouTube y ves vídeos de los V10, de todas estas cosas, pues ves la diferencia, ¿no? Pero si no haces eso, pues al final, si el espectáculo es bueno y los pilotos se pelean y hay lucha como
como en el pasado Gran Premio de Bahrein, pues no creo que nadie proteste, ni los promotores de las carreras, que son un poco los que más han llamado la atención, ¿no? Pues por empezar, el de Melbourne, y otros, ¿no? Y otros promotores que tienen que renovar su evento, que un poco amenazando de que si no esto del ruido cambiado, ellos no están por la labor de renovar y tal. Y creo que al paso salía el director del circuito de Cataluña, Salvador Serviá, diciendo que en el contrato con la Fórmula 1 no dice nada de que tengan que tener ciertos decibelios para firmados, ¿no? Con lo cual, pues que esto es un poco algo que se sacan de la manga. Es cierto que son atractivos el ruido, pero como decía Dani, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero al final lo que quiere, yo creo que todo el mundo, es que ver un poco de lo que vimos en Bahrein. Y hablando del próximo Gran Premio que tenemos ya esta semana, que es el de China, que curiosamente hoy, día 14, se cumple un año de la victoria de Fernando Alonso en China. Buenos recuerdos, ¿no, Dani? Justamente el mismo día que se anuncia la dimisión de Dominicale, justo cuadrado, todo perfecto. Seguro que Fernando algo ha tenido que ver. Que por cierto, no sé si lo has visto tú, pero creo que Fernando no ha emitido ningún tuit al respecto de la salida. Bueno, hoy creo que no ha emitido ningún tuit, o sea, no sé si lo está pensando, si va a emitir algún tuit. Me suena que lo último que ha dicho es que estaba entrenando. No sé si lo dijo hoy por la mañana o ayer por la mañana, pero poco participativo ha estado estos días en las redes sociales Fernando. Sí, se lo estará pensando, porque creo que en su momento Montechémolo, o desde la cúpula, creo que le dieron un toque con que no les gustaba mucho la idea de Twitter. Bueno, veremos si le dedico unas palabras a Dominicali o no, y podremos ver un poco si se decide hablar o no, pues igual cuál es su relación con Dominicali. Bueno, centrados ya en el Gran Premio de China, pues en cuanto a los horarios, pues tenemos que el viernes los libres 1 son a las 4 de la mañana, los libres 2 a las 8 de la mañana, el sábado los libres 3 5 de la mañana, la clasificación a las 8 de la mañana y el domingo la carrera a las 9 de la mañana, con lo cual pues venimos de un Gran Premio de Bahrein con los horarios geniales. Ahí por la tarde pues otra vez habrá que despertarse un poquito antes para ver los acontecimientos en pista. Y en cuanto a neumáticos y DRS, Dani, ¿qué tenemos para el Gran Premio de China? Bueno, pues neumáticos y DRS. Neumático vamos a tener el blando y el medio. El medio actuará como compuesto más duro en este circuito. Habrá que ver un poquito cuál de los dos responde mejor y cuánto dura, porque el Gran Premio pasado pues ahí tuvimos cierto problema, sobre todo porque los datos de las 9 temporadas anteriores ya no valían, al ser una hora y una temperatura claramente distintas, pero que en China sí que tenemos datos de las temporadas pasadas y seguramente pues no tengamos tanta sorpresa. Y en cuanto al DRS, previsiblemente lo que tendremos será doble DRS con doble zona de detección. Una de las zonas de detección, pues la segunda zona debería ser justo antes de la curva 16, la de entrada en meta, y la zona, pues todo lo que es la entrada de meta, o sea, la recta de meta, y la parte, la primera zona de detección sería pues donde está la curva entre la 11 y la 12. Recordemos que es una curva bastante lenta y parece más una chicane que una curva, porque enlaza con varias. En esa zona hay 3 curvas distintas, la 11, la 12 y la 13, y sería la zona de, digamos, la otra recta del circuito larga, que sería incluso más larga que la recta principal, aunque no sería toda la recta, y que acaba pues en una curva bastante cerrada, la curva 14, y que pues seguramente pues de bastante juego. Sí, veremos lo que da, porque esta zona 1, como decía Dani, al abrir el DRS es más o menos sobre la mitad de la recta, y ya sabemos que el DRS sobre todo es efectivo
saliendo de curva lenta y en pleno proceso de aceleración, ¿no? Y aquí, pues, a mitad de recta ya te toca, pues, casi a pleno rendimiento del motor. Y bueno, lo bueno que tienes esa curva cerrada, esa casi horquilla que es la 14, y casi es más efectiva un poco la zona 2, esa línea de meta, que acaba en esa curva, bueno, infernal, que se va cerrando poco a poco y que al final se acaba cerrando muchísimo. Y que ahí es donde, en cuanto a los neumáticos, donde sufre sobre todo los delanteros, ¿no? Pues se va cerrando poquito a poco, ¿no? Y en cuanto a cómo ves la carrera tú, Dani, ¿ves algún cambio? Porque aquí en China ya los equipos empiezan a traer, digamos, el primer arsenal de novedades. Que, por cierto, antes de nada, hablar que después del Gran Premio de Bahrein ha habido jornada de test, la primera de la temporada, 2 días, al final fueron, martes y miércoles, y decir que, bueno, más o menos lo que vimos en el Gran Premio. Mercedes, el primer día Rosberg y el segundo Hamilton, pues los mejores tiempos, evidentemente, y además los dos, pues rodando más de 100 vueltas cada día, o sea, test genial para ellos, ¿no? Y después por detrás, pues los Force India, Williams, etcétera. Es verdad que los 2 días estuvo Fernando y bueno, Fernando se coló ahí tercero, creo, en una jornada. Creo que la primera, pero en la segunda jornada Fernando, que estaba con los 2 días con el chasis de Raikkonen del Gran Premio de Bahrein, pues en la segunda jornada Ferrari apenas pudo rodar 10 vueltas, creo, porque encontraron que el chasis estaba defectuoso, porque si recordaréis, Kimi Raikkonen en los libres tuvo un caballito espectacular, salió la foto por ahí en Twitter y tal, una foto, vamos, el coche levanta un caballito en toda regla y el chasis de ese caballito quedó defectuoso, y al parecer durante el Gran Premio Ferrari lo parcheó un poquito y tal, y finalmente pues no resistió, y el martes pues ese chasis tenía una grieta, y evidentemente cuando un chasis tiene una grieta, pues no, por seguridad no se puede, y aparte por rendimiento tampoco se puede salir a la pista, con lo cual, si ya Ferrari estaba tocada, pues si ya no pueden rodar ni en los test, pues apaga y vámonos, ¿no? Hicieron el martes y el miércoles pues para casita, porque el chasis estaba mal, ¿no? Y como digo, el resto pues un poco calco de Bahrein, pues lo mismo, como decía, los Mercedes ahí arriba, y por ejemplo Ferrari tuvo problemas, Lotus también muchos problemas, apenas rodaron pues 15 vueltas cada día, o sea, un desastre total. Un poco en la tónica de lo visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué se puede decir entonces, Manuel? O sea, yo creo que vamos a ver lo mismo. La duda está claramente en si el resto de equipos o el resto de equipos con motores Mercedes, digamos los clientes, son capaces de recortar la diferencia con el equipo Mercedes, que no creo que la dejen en cero o que sean capaces de ganarle la carrera. Yo creo que van a seguir ahí, pero bueno, el tema va a estar en si ese segundo, que puede tener incluso de ventaja en algunas vueltas o más de un segundo, pues se reduce o no se reduce. Yo creo que es lo que podemos tener como incógnita en esta carrera, saber quién va a ser el tercer clasificado. Los 2 primeros yo creo que están bastante claros, y yo creo que ahí podríamos ya tirar una moneda al aire, tú te quedas con uno, yo me quedo con el otro, y seguro que acertamos. Sí, es un poco absurdo porque, o sea, en 2 semanas no se va a solucionar una diferencia de... tirando por lo bajo 8 décimas, un segundo con respecto a las otras escuderías, ¿no? Es lo que tú dices. Quizás vemos que recorten con respecto a Mercedes, pero creo que tú, Dani, lo decías en el último resumen de Bahrein, que en 2009 vimos una superioridad de Brown y tal, y que finalmente Red Bull poco a poco le fue comiendo la oreja. Y en aquella época te acordarás que Brown pues empezaron sobrados, ganando 6 victorias consecutivas y tal, pero claro, no disponían de los medios económicamente para desarrollar el coche. Pero ahora tenemos el caso de Mercedes, que ellos sí que tienen los medios y sí que van a desarrollar el coche, ¿no?
Con lo cual, pues, si Red Bull mejora, Ferrari mejora, McLaren mejora, pues, oye, Mercedes también se supone que van a mejorar. Con lo cual, igual pensamos que va a reducir la ventaja o igual la va a aumentar. Habrá que ver, ¿no? Y después, la duda es también si vamos a ver la pelea entre Rosberg y Hamilton. En Australia no pudimos ver nada porque Hamilton se tuvo que retirar. En Malasia Hamilton ganó como quiso, no sé qué le pasó a Rosberg, que no estuvo al nivel. En Bahrein sí que pudimos ver la lucha de tú a tú entre los dos y veremos qué pasa aquí en China, porque si Hamilton gana sin complicación, pues la carrera supongo que será estilo Malasia, una cosa así, no nos divertiremos tanto. Si hay lucha y Mercedes sigue dejando, pues lo vamos a pasar bien, ¿no? Y después por la parte de esperemos que ese sea el caso, ¿no? Volver a ver una carrera como la de Bahrein, que ha sido pues asombrosa en ese sentido. Y después por la parte de atrás, pues lo que tú decías, a ver quién gana. Tenemos ahí los dos Red Bull, que yo ahora mismo veo súper fuerte a Ricciardo, muchísimo más que Vettel, y no sé, yo apuesto por ese tercer lugar para Ricciardo. En Bahrein, después de la salida de safety, o sea, estuvo genial. No solo aguantó a los Williams, sino que adelantó a coches y casi le da un susto a Sergio Pérez si hay más vueltas. Y bueno, ha tenido la mala suerte, lo que ya sabemos, pero yo veo súper fuerte a Ricciardo y mi apuesta es por él para ese tercer puesto. Pues, ¿qué podríamos decir? Massa yo creo que va con ganas. Bottas también. Casi diría Massa podría estar en esa tercera posición. Hamilton yo creo que sigue dominando, con lo cual, bueno, pues se va a imponer a su compañero de equipo, y aunque haya pelea, pues sí que sería otra vez un Hamilton Rosberg. Y eso, Massa pues tiene ganas Pero ¿no ves a los Williams que quizás han desaprovechado su mejor oportunidad, que quizás podía haber sido Australia? Y es que a mí en Bahrein, que después del safety, ellos entraron durante el safety y, por ejemplo, los dos Red Bull no entraron y tenían neumáticos. Los Williams iban con blandos, pero blandos nuevos, y Vettel y Ricciardo creo que iban con el compuesto más duro, pero ya más viejos, ¿no? Y a mí me sorprendió que no pudieron atacar a Ricciardo no, y a Vettel ni tampoco, que supuestamente creo que tenía algún problemilla. O sea, a mí me llamó la atención que no, aparte en un circuito que en teoría les iba especialmente a ellos, que tienen una punta sobrenatural, me sorprendió que no pudieran, por ejemplo, con los Red Bull. Y yo creo que su gran oportunidad ha ido a menos, ¿no? Y quizás si no pusiera a Ricciardo, yo pondría a Force India, que yo creo que en Bahrein demostraron que está un poco al contrario que Williams, ¿no? Bueno, sí, Force India también podríamos ponerlo ahí, sí. A ver, Williams puede haber perdido el factor sorpresa porque nadie esperaba que estuviera tan arriba. Puede que el circuito les favoreciera, pero la de la semana pasada pues fue una carrera un tanto especial, un tanto distinta por tantas luchas que hemos tenido, por el tema de la nocturnidad, cuando siempre habíamos corrido de día y con bastante calor. Pero bueno, a ver, no creo que las ganas hayan desfallecido, que yo creo que tienen potencial, y por dar un poco, o sea, por intentar pues variar un poco, ¿no? Posiblemente lo que dices tú, igual pasaron un poco desapercibidos, igual parecen haber perdido un poquito de fuelle, pero no creo que eso les influya demasiado en esta carrera, ¿no? Yo creo que pueden hacer una gran actuación. Sí, y después está McLaren, que yo creo que de los motoristas, bueno, de los que llevan Mercedes, es un poco el más débil. A ver si mejora o va incluso a menos, porque
creo que era Gerardo, ¿no? Que hacía un poco la coña cuando en Malasia Ron Dennis decía que iban a tener un paquete que supuestamente les iba a permitir mejorar 5 décimas por vuelta, y a partir de que dijo eso, el rendimiento de McLaren ha ido a menos, ¿no? Y con respecto a la competencia, y McLaren, pues eso, que está buscando patrocinador principal, y bueno, tiene a Honda ahí detrás y tal, pero ha hecho los 2 podiums esos de Australia, y el resto pues a sufrir. No, McLaren ya esperábamos que tuviera un año extraño, ¿no? Con esto de pues tener un motorista y saber que al año siguiente vas a tener a alguien que no está en parrilla ahora mismo. Quizá pues estén pagando un poco eso, ¿no? El orientar el coche un poco pues hacia las especificaciones que va a tener el año que viene, porque obviamente el motor no será el mismo, e igual pues no trabajan tanto en el desarrollo, pues ya viendo el poderío que tienen pues otros equipos por delante de ellos, ¿no? Igual sería lo más inteligente no gastar este año sobremanera en un coche que el año que viene pues igual tienes que cambiar, y que no te va a quedar pues una base aceptable con los cambios que vayas haciendo. Sí. Habrá que ver un poco cómo van resolviendo la temporada, ¿no? Cuánto meten en piezas nuevas, cuánto gastan en desarrollar, en pensar en el 2014, cuando en el 2015 pues llevarán otro motor que tendrá otra, no digamos otro peso, pero sí un poco diferente la distribución de peso, seguramente, el tamaño. Sí, les cambia entonces todo, vamos, o sea, la noche y el día, vamos. Y aparte, como comentamos al principio del podcast, pues están en plena reestructuración, ¿no? Empezaron pues eso con Eric Bowyer, ya aún tienen ahí pendiente buscar a un mano intermedio entre Ron Dennis y Eric Bowyer, y con el fichaje de Promodo, y vete tú a saber lo que pasa con Dan Fallows y alguno más andrá por ahí, pues y el rumor constante, yo creo que va a ser desde la temporada, de la posible entrada de Alonso y tal, pues digamos que sería una temporada claramente de transición a la espera de ese 2015, ¿no? Y yo espero, porque la temporada está finiquitada, para mí está finiquitada, aunque llevamos 3 carreras, que un poco Ferrari haga un poco lo mismo, porque ya ganar la Mercedes, o sea, poquito. Sobre todo con el cambio de team manager, que bueno, algo influirá. Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir o podemos ir cerrando ya. Pues no, vamos cerrando ya, si te parece. Bueno, pues al final pues hemos hablado de eso, de las noticias que hemos tenido durante esta semana, de los cambios. Nos ha quedado saber la resolución de la FIA. Hemos estado un poco pendientes a los medios sociales, pero bueno, no han soltado nada todavía, con lo cual ya os comentaremos pues en el pit stop o en el post del Gran Premio de China. Os comentaremos en qué queda todo. Deciros que bueno, me despido hasta ese siguiente podcast. Os recuerdo que tenemos pues en el Play Store pues tenemos la aplicación de Desde Boxes, que la página de referencia es desdebox.es, donde tenéis la porra. Acordaros de hacerla eso antes de las 8 de la mañana del sábado, que será pues cuando empiece la clasificación, y que cualquier comentario que nos queráis dejar pues lo podéis dejar ahí en los posts que acompañan a cualquiera de los podcasts. Un saludo y hasta luego. Y yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y también en Twitter. La dirección es twitter.com/desdeboxes, y también por ahí andamos en Google+. Y como decía Dani, pues acordaos de hacer la porra, no perdáis comba, los que participan, y nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.